se han ido conectando. Esta conferencia de igual manera se va a ir grabando. Y queremos extender un saludo también desde la Cámara de Comercio a los diferentes empresarios que se conectan. Tenemos empresarios que normalmente nos han acompañado en las charlas digitales, que ya veo varios aquí que son, digamos, que han sido seguidores pues, de esta estrategia. Para mí es un gusto presentar también hoy a Caoba, es el Centro de Excelencia y Apropiación de Big Data y Analítica en Colombia. Me atrevería a decir que es el centro más importante en temas de analítica y Big Data. Entonces, es para nosotros un honor poder contar con ustedes. Y bueno, adelante, Juan Sebastián. Sin más preámbulos, quedamos en tus manos. Y muchísimas gracias, extendiéndote el agradecimiento por acompañarnos en esta tarde. Vale, Oscar, muchas gracias. Un saludo. Acá algo hice y no sé, escondí mi video. Entonces, bueno, me voy a ir sin video, sin verme. Pero te observamos, te observamos. Está bien, eso es lo importante, exacto. Entonces, no, primero que todo, darle las gracias a ustedes, a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, por esta invitación. Me presento primero que todo. Mi nombre es Juan Sebastián Sandino. Yo soy el líder de innovación y de temas comerciales en Alianza Caoba. Acá ustedes están viendo pues en pantalla un poco del logo y ya les voy a mostrar un poquito nosotros qué hacemos, quiénes somos. Y hoy puntualmente quiero hablarles de qué es la analítica y qué es el Big Data y qué pueden hacer por el negocio. Acá quiero de alguna manera entrar con una visión y es nosotros desde Alianza Caoba, les voy a mostrar un poquito quiénes somos y voy a ir avanzando de una vez en la presentación. Les voy a contar quiénes somos, qué hemos hecho, este tipo de cosas. Y esta parte de este punto 5, perdón que me salte así, pero es importante porque yo les voy a mostrar casos hechos acá en Colombia por empresas colombianas y por Alianza Caoba. Es decir, ¿y por qué menciono esto? Porque de pronto en algunas ocasiones podemos entender y podemos ver que la analítica, Big Data, todo este tipo de nuevas tecnologías, en este caso estas dos puntuales que vamos a ver hoy, pueden ser un poco lejos y pueden estar de pronto lejanas y se necesitan o muchísimos recursos o otro tipo de cosas para poder utilizarlas. Y el mensaje con el que yo quiero arrancar es que eso no es así del todo. Les voy a mostrar, repito, casos de uso que se han aplicado acá en Colombia con organizaciones de Colombia y esto es súper importante pues que nosotros que lo tengan en cuenta de alguna manera, ¿listo? Entonces, después les voy a mostrar un poquito, después de decirle quiénes somos nosotros, les voy a mostrar qué es la analítica y qué no es la analítica. Y de pronto esa segunda parte es supremamente importante porque de alguna u otra forma hemos estado expuestos a mucha publicidad, a mucho mercadeo, a una visión importantísima, pero tenemos que tomar eso con cierta visión específica de realmente qué es y qué no es y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Después les voy a contar, esto va a ser muy rápido y va a ser unido 3 y 4 realmente, con esos mejores prácticas y por eso esos principios básicos que estamos viendo ahí, les voy a contar un poquito qué se necesita, qué se debe hacer para que podamos tener y vamos a tener en lo que más vamos a tener de alguna manera tiempo, tiene que ver con las mejores prácticas. Si ustedes ven ahí una sigla y de pronto van a decir, oye, ¿y esa sigla qué es? ¿No? ¿Eso qué significa? Pues resulta que esa sigla es una de las metodologías más utilizadas para el tema de los diferentes proyectos, de la realización de proyectos en analítica de datos. Y les voy a contar un poquito eso qué es, en cómo se ha venido desarrollando y este tipo de cosas. Y vamos a ver temas y les voy a contar como ejemplitos muy puntuales para que ustedes se lleven una visión de eso, de, bueno, qué es esto de analítica, qué es esto de Big Data y cómo funciona en el negocio, qué puede hacer por el negocio. ¿Listo? Entonces, en esta parte, acá es súper importante esto, mencionarlo. Si de pronto en algún momento yo estoy diciendo algo que es extraño, que no se está como entendiendo muy bien, por favor levanten la mano o abren el micrófono, déjenmelo saber para que yo pueda de alguna manera llevar el hilo, pero que ustedes tengan claridad en lo que yo estoy diciendo, de pronto un concepto que no se entiende, una sigla, cualquier cosa, por favor, díganme y lo solucionamos. ¿Listo?
en cualquier momento, no esperemos al final, no, en cualquier momento les invito a que hagan las preguntas en caso que surjan. Entonces, comencemos Dale, con... allí también les cuento, está el chat también, si no quiere, pues, si se sienten cómodos haciéndolo de esta forma, lo puede hacer también vía chat, que si algo yo te leo las preguntas también, pues para los que lo quieran hacer vía chat. Listo, 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 súper Gracias, bien, adelante. súper bien. Listo, entonces, ya comenzando, gracias, Oscar. Alianza Caoba. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? ¿No? Ustedes de pronto se preguntarán, de pronto nunca nos habían escuchado. Alianza Caoba es el primer y único centro de excelencia de apropiación en temas de Big Data y analítica de datos en Colombia. Nosotros estamos conformados por 10 organizaciones que nos enfocamos en la apropiación y el uso de la analítica y Big Data en el país y, obviamente, más adelante es posible, en la región. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las 10 organizaciones que ustedes están viendo ahí, Grupo Bancolombia, Grupo Nutresa, IBM, SAS, Dell, nuestra alianza estratégico Creatic y las 4 universidades que ustedes están viendo ahí, generaron una figura de alianza para promover, para aplicar, ojalá masificar los temas que tienen que ver con analítica y con Big Data. Les voy a contar un poco la historia. Nosotros comenzamos operaciones en el 2016 y antes, ¿y por qué lo hicimos? Y esto acá tiene una visión muy importante del gobierno, porque fue una visión que vino desde Mintic para decir cómo podemos nosotros como gobierno apoyar el uso y la apropiación de estas nuevas tecnologías. Se hicieron varios acercamientos, se hicieron convocatorias, al final se eligió a la Alianza Caoba para Big Data y Analítica y otro grupo de entidades, de organizaciones para el Centro de Excelencia de IoT. Estos son los dos que hay en este momento. Repito, nosotros llevamos pues 6 años trabajando ya casi 6, pues que comenzamos en enero de 2016 y ya casi es enero de 2022. Entonces ya llevamos 6 años trabajando en este tipo de cosas, hemos hecho cosas bien interesantes, nosotros dedicamos de alguna manera a 3 grandes cosas: la investigación aplicada, los temas de consultoría y obviamente la formación. Entonces, no hemos trabajado únicamente como Grupo Bancolombia y Grupo Nutresa, que son nuestras anclas de alguna manera, así es como los determinamos, como nos referimos a ellos, sino hemos trabajado con otras organizaciones como Terpel, como Fasecolda, como, no sé si de pronto son familias, pero hay una organización que se llama la Cuenta de Alto Costo, que es una una organización que creó el gobierno para tratar temas de enfermedades, como su nombre lo indica, de alto costo. Entonces, con Terpel hemos trabajado con la CAF, entonces hemos venido haciendo este tipo de cosas bien interesantes. DNP hacía parte de la alianza y lo hizo en un inicio. Cuando se cumplió el primer ciclo, que fue aproximadamente de 2 años, ellos por una decisión estratégica decidieron generar al interior de DNP su propia unidad de científicos de datos y pues ahora estamos nosotros, seguimos siendo muy cercanos, pero pues ellos directamente no hacen parte de la alianza. Entonces, esto es lo que nosotros somos. Hemos hecho más de 20 proyectos, hemos graduado más de 50 personas en maestrías y en doctorados en temas de analítica. Obviamente la gran mayoría, casi 38 si pueden ser en maestría y el restante en doctorado. Hemos participado en licitaciones de manera exitosa, hemos participado en convocatorias de manera también exitosa. Entonces, esto es lo que nosotros somos. Y pues obviamente acá vinimos pues de la mano de Oscar y su equipo de competitividad para entender un poquito y para poder más bien que ustedes entiendan que esto es el tema de la analítica y eso cómo le sirve a mi negocio. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar de una vez con qué es y qué no es analítica. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué realmente nos puede dar? Repito, la segunda parte para mí es posiblemente más importante que la primera porque nos aterriza mucho en qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Entonces, primero comenzar con la visión de qué es un dato, ¿cierto? Resulta que un dato, si vemos la definición de la Real Academia de la Lengua Española, es en temas de informática, que es la última, información dispuesta de manera adecuada para el tratamiento por una computadora. ¿Por qué nos vamos con esa definición? Porque ustedes ven que hay 3 definiciones. Nos vamos con esa porque cuando hablamos de analítica, naturalmente, inherentemente estamos hablando del procesamiento de datos por medio de computadoras.
No estamos hablando de procesamiento de información de algo concreto, no estamos hablando de un testimonio que se procesa por una persona, sino estamos hablando de algo que se procesa por una computadora. Y acá hay algo muy importante que yo voy a hablar más adelante que tiene que ver con la calidad de los datos. Esa calidad de los datos es muy importante y a veces, en ocasiones, no tenemos de pronto los datos completos, que eso es una parte de calidad de los datos, pero es completito, no está suficiente. O les voy a dar un ejemplo puntual y más adelante les doy otro. Uno que es muy común encontrar algunas discrepancias, el formato de la fecha. Yo puedo tener una fecha día, mes, día, año. Lo puedo tener en números los tres, en ese orden, en cualquiera de los dos órdenes que mencionaba, o lo puedo tener el mes en letras, el día en letras y el año en números. O el mes en letras, el día en número y el año en número. Entonces, para la computadora, para el sistema, entender o recibir estas diferentes combinaciones, todas son diferentes. Nosotros como humanos podemos entender que si dice 19 de junio de 2021 o si dice 19/06 de 2021, nosotros sabemos que es lo mismo, claro, porque nosotros tenemos la forma de hacer esas conexiones. Las máquinas, si no están entrenadas para eso, no lo pueden hacer. Y por eso es tan importante que nos enfoquemos en eso. Entonces, eso es un dato, de ahí partimos, ¿cierto? Y vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el Big Data. Resulta que el Big Data comenzó con estas tres B pequeñas, que es muy coincidencial que nosotros tengamos Big Data, obviamente una palabra con B larga, y que lo describan, en este caso, 5 palabras con B corta. Entonces, lo primero o por lo que se comenzó a hablar de Big Data fue por el volumen de datos. Estamos en una etapa de la civilización humana donde se generan cada vez más datos. La mayor cantidad de datos del mundo se han creado en los últimos 2 años y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, para hablar de Big Data, tenemos que tener en cuenta el volumen. ¿Qué tanta información se tiene? ¿Cuántos millones de registros? ¿Cuántos gigabytes o incluso cuántos terabytes de data tenemos? Y esto es súper importante porque, y acá quiero comentarles de pronto algo, y es que no hay una medida, es decir, de 1 tera para arriba o de X cantidad de millones de registros para arriba es Big Data, pero sí tenemos que tener en cuenta a la hora de Big Data de cuál es ese volumen, cuánto es, cuánto, si se permite la palabra, cuánto espacio ocupa en disco, ¿cierto? Entonces eso es súper importante que tengamos claro porque a veces hay Big Data y no hay Big Data y uno de estos puntos que tenemos que ver es el volumen. Yo quiero hacer otra claridad acá muy importante y sobre todo hacerla en el inicio. La analítica de datos se puede hacer así yo no tenga Big Data. Es decir, yo puedo sacar conclusiones, ahorita vamos a ver más adelante la definición puntual de analítica, pero yo puedo obtener información de los datos así no esté utilizando Big Data. ¿Cuál es la gran diferencia entre la analítica de datos y el Big Data? Y esto, repito, lo voy a profundizar un poco más adelante. Tiene que ver, por ejemplo, con la arquitectura, la infraestructura necesaria. Obviamente, cuando estoy hablando de muchos datos, de un volumen muy grande de datos, yo tengo que acceder a esos datos de una forma diferente. Cuando yo estoy hablando de pronto de no tantos datos, me pueden enviar un mensaje, un correo electrónico con un archivo de Excel adjunto o con un archivo tipo CSV, que vamos a ver más adelante esto qué significa. Y yo lo puedo recibir, lo puedo procesar y puedo después mandar los resultados o devolver los resultados. Sin embargo, cuando estoy hablando de Big Data, la forma como yo accedo a los datos es diferente. Repito, por una de las características es el volumen. Entonces, la forma como yo accedo, la forma como yo los proceso, la forma como yo los guardo, cuando estamos hablando de analítica con pequeños volúmenes de data, cuando estamos hablando de Big Data, que son grandes volúmenes de datos, eso es lo principal que cambia. Nos hemos acostumbrado mucho a oír la palabra Big Data, Big Data, Big Data, y de pronto a veces podemos pensar que todo es Big Data. Y no todo es Big Data. Para que sea Big Data tiene que cumplir de alguna manera o tener un gran volumen, tiene que tener una gran variedad, y acá voy a hacer una aclaración que es súper importante, porque la variedad tiene como de alguna manera dos aristas.
una arista de la variedad tiene que ver con los tipos de datos. Los tipos de datos pueden ser, por ejemplo, y hay una división que son los datos estructurados, que es un archivo de Excel, donde tengo filas y tengo columnas. Y generalmente eso está en un formato tabular donde cada fila es una observación de un ítem con diferentes columnas que son características. Eso es datos estructurados. Esos son los datos que generalmente hemos trabajado, esos son los datos que están generalmente en las bases de datos, esos son los datos que de alguna manera más acostumbrados estamos en una organización a trabajar. Y este es un tipo de dato que existe. Existe otro tipo de datos que se llaman los datos no estructurados. Esos datos no estructurados son datos que no tienen esa estructura tabular. Es decir, que yo no puedo tener un ítem y puedo tener la descripción de X número de variables que son las columnas, sino, por ejemplo, los datos no estructurados son texto. Los correos electrónicos son datos no estructurados. El video es datos no estructurados. Las fotos son datos no estructurados. Recolectar una publicación de redes sociales. Esa publicación de redes sociales es un dato no estructurado, porque no tiene una estructura específica. Si yo voy a leer un correo electrónico, pues yo tengo que hacer un tipo de análisis diferente para entender lo que me están diciendo, a que si yo voy a ver las ventas mensuales de X departamento o en X ciudad. Porque yo generalmente las ventas pues las tengo en una tabla, yo puedo decir la ciudad de se vendió en Río Negro, yo vendí tanto en este mes, en Medellín, en todo esto yo puedo verlo en una tabla, yo puedo hacer un cruce matricial, obviamente, ubicar la ciudad, ubicar la columna de las ventas y decir, vendí esto. Pero cuando yo estoy leyendo un correo electrónico, el tipo de análisis es diferente. Y repito, nosotros como seres humanos hacemos esa transición de análisis de forma automática. Es decir, nuestra capacidad cognitiva nos da para hacer eso. Las máquinas no lo hacen así. Las máquinas deben ser entrenadas. Y resulta que lo que está pasando es que se están generando muchos más datos no estructurados que los estructurados que yo tengo. Entonces ahí es donde comenzamos a ver que el Big Data me da ese tema de volumen, ahora me va a la variedad y en la variedad solo hemos cubierto una parte y me falta un tipo de dato, el tipo de datos semiestructurado. Son tipos de datos que se crearon después de que surgieron los estructurados y los no estructurados, perdón, y lo que se hace es que se trata de poner un dato no estructurado de tal forma que pueda ser lo más parecido a un dato estructurado. Les voy a dar un ejemplo. Estos tipos de datos generalmente vienen en un formato que se denomina JSON, J-S-O-N, JSON en inglés, y él lo que tiene son como unas características y dentro de cada una de esas características hay unos valores, pero resulta que en ese valor yo puedo tener imágenes, puedo tener fotos, puedo tener texto, puedo tener valores, muchas cosas y eso me permite a mí transformar los datos no estructurados en semiestructurados y que la máquina, que el sistema tecnológico los pueda procesar. Entonces, esa es la primera variedad de alguna manera de la que hacemos mención. Y la segunda variedad son los de dónde vienen esos datos, ¿cierto? Vienen de redes sociales, vienen de un sistema que es mi ERP, vienen de mi CRM, vienen de los correos electrónicos, vienen de unos registros de llamadas que yo tengo, ¿cierto? De mi soporte. ¿De dónde vienen? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que la variedad, repito, tiene esas dos vertientes. Acá están estructurados, no estructurados, semiestructurados y también las fuentes, de dónde vienen, de dónde estoy obteniendo yo esos datos, ¿cierto? El tercer punto que yo estoy, que se va a ver de la velocidad, perdón, del Big Data es la velocidad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué tan rápido estoy yo obteniendo esos datos? Ahora tenemos muchas aplicaciones que nos hablan de procesamiento de datos en tiempo real. El tiempo real es subjetivo de alguna manera porque siempre va a haber una demora, un delay, si se permite la palabra, en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener todo lo que entra. Yo estoy hablando de un ejemplo de datos en tiempo real o en streaming, como si a veces se conocen, tiene que ver con las redes sociales. Métanse ustedes a Twitter ahora, recarguen su timeline y van a ver que de la última vez que entraron ahora hay 1 millón, estoy diciendo cualquier cosa, pero hay muchos trinos, muchos posts que hicieron en Twitter. ¿Listo?
Esa es la velocidad. Y a eso está atado la velocidad de actualización de los datos. Entonces, cuando yo tengo volumen, un gran volumen, cuando yo tengo una gran variedad y cuando yo tengo una gran velocidad, podemos decir que estamos hablando de Big Data. El Big Data, la definición de Big Data comenzó con esas 3 Bs, pero a medida que hemos ido evolucionando en esa visión de entender y de encontrar un poquito qué más se puede tener, pues las personas que saben de esto comenzaron a decir, oiga, perdón, acá está las otras 2 Bs, la veracidad y el valor. Entonces, esto no aplica solo para el Big Data, pero se incluye dentro del Big Data. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar que mis datos sean veraces, que yo estoy realmente viendo la fuente real. Supongamos algo, supongamos que ustedes tienen un sistema donde se van almacenando las ventas diarias, ¿cierto? Pero supongamos que hay otro sistema que al final del mes se pasa eso y ahí se hacen unas conciliaciones, de pronto porque se devolvió algo, de pronto porque un cliente nos pidió un reembolso, X cantidad de razones que pueden pasar, ¿cierto? Si nosotros tomamos ese, llamémoslo de una manera, proxy, que es el que va guardando las diarias, como el dato veraz, y no tomamos en cuenta el de las conciliaciones, pues vamos a tener un problema en los datos, porque yo puedo decir que estoy vendiendo 50 cuando realmente estoy vendiendo 20, o puedo decir que estoy vendiendo 50 cuando realmente estoy vendiendo 200, porque yo no estoy teniendo una fuente de datos veraz. Y esto es muy importante en analítica y en Big Data, la veracidad de los datos. Si los datos no son confiables, que puede ser otra palabra similar, no vamos a tener buenos resultados. Entonces, fíjense que yo comienzo a hablar ya. Oiga, además de que haya variedad, de que haya volumen, de que haya velocidad, deben ser veraces y adicionalmente me tienen que agregar valor. Ustedes se van a sorprender la cantidad de datos que se recolectan, que no se usan y que no sirven. Y de alguna manera, nosotros como que a veces decimos, no, pues para un ente de control, en el caso de las empresas públicas, o de pronto para mi auditoría, o para guardamos y guardamos y guardamos datos. Pero esos datos a veces no nos agregan mucho valor. Lo que pasa es que como no estamos averiguando y no estamos de alguna manera analizando esos datos, pues no lo sabemos. Entonces, acá estas son las 5 Bs del Big Data y tenemos que tener en cuenta, y yo repito y les hago énfasis en esto, la primera volumen, la segunda variedad y la tercera velocidad. Cuando cumplimos esas 3, repito, no hay un estándar que me diga qué variedad o si son 5 fuentes de datos o son 10 o son 50, es o no es, ni hay velocidad. Generalmente, lo que pasa es que cuando yo tengo, por ejemplo, un sensor, supongamos que ustedes tienen un sensor de caudal, alguno de pronto en la conferencia que trabaje con temas que tienen que ver con algo de acueductos o con medir, bueno, cualquier cosa, supongamos que ustedes tienen un sensor que va midiendo el caudal de un río. Esa información yo la estoy teniendo, se está actualizando prácticamente cada segundo. ¿Cierto? Entonces yo tengo que tener y tengo que actuar de una forma particular cuando yo analice esos datos y la forma de recibirlos, la forma de almacenarlos cambia. Entonces por eso es, y esa es la gran diferencia entre lo que vamos a ver a continuación, que es analítica del Big Data, la forma como se procesan, cómo se almacenan, cómo se guardan todos estos datos que difiere un poco a veces cuando la velocidad no es tan grande, cuando el volumen no es tan grande y cuando no hay tanta variedad. ¿Listo? Recuerden, cualquier pregunta, por favor, me dejan saber. Entonces, fíjense que nosotros tenemos, y acá si me permiten voy a sacar un poquito el puntero, donde acá tenemos esta parte que son los datos. Estos son mis hojas de Excel, mis unos y mis ceros, mis, supongamos, transcripciones de las llamadas de soporte. Eso está ahí, es la data. A medida que yo voy subiendo en esa pirámide, pues se pueden responder mejores preguntas y se agrega valor a los datos iniciales. Entonces yo acá voy a decir, bueno, yo ya sé que ahí tengo todas las transcripciones, pero por ejemplo yo acá con un análisis ya puedo saber que la mayor cantidad de quejas está viniendo de un sector específico de mis clientes o de uno o dos clientes. Yo ya ahí ya tengo una información diferente. Porque pues saber que los datos están ahí, saber que yo tengo mi listado de transcripciones, pues es muy importante, es muy bueno, pero cuando yo entro a analizar esos datos, un campo puede ser quién puso la queja, de qué cliente viene la queja, o viene la recomendación, o viene lo que quieran hablar con nosotros. Ahí nosotros decimos, ok, ya sabemos, ya tenemos información que
el cliente X es el que más solicitudes nos hace a servicio al cliente. Es información importante. Sin embargo, el objetivo es subir a ese conocimiento. ¿El conocimiento qué puede ser? El conocimiento puede ser que ese cliente tiene una máquina específica que nosotros vendemos y que esa máquina de alguna manera se descontinuó y el soporte pues no se está dando más. Entonces yo tengo ahí conocimiento y ya puedo tener alguna tranquilidad si es posible en cuanto a qué. Pues en cuanto a que no significa que de pronto mis máquinas estén mal o algo así, sino esa en particular a la cual ya no se da soporte, pues está teniendo problemas y de alguna manera eso lo anticipábamos y lo sabíamos, pero si yo no llego a esa conclusión, si yo no tengo las evidencias, pues no puedo saltar a esa conclusión. Entonces, el análisis de datos me permite eso. Y después el siguiente paso es, por ejemplo, un algoritmo que me esté diciendo a mí que a determinados clientes se les va a vencer el soporte de esas máquinas en los próximos 6 meses. Yo ahí ya tengo esto se denomina como esa sabiduría. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo decir, si usted quiere que se le haga soporte, hagamos un contrato nuevo de soporte, yo se lo doy, o le puedo comenzar a hablar a él de las nuevas máquinas que han salido. Estoy poniendo un ejemplo industrial, estoy poniendo, pero acá caben todos los ejemplos en ese aspecto. ¿Cuál es el punto acá? Que a medida que yo voy subiendo y que voy transformando y que voy haciendo análisis en esa información, en esos datos, voy obteniendo mayor valor. Y esa es una de las características principales de la analítica. ¿Por qué? Porque me permite, ya vamos a ver en la definición puntual, obtener información o conocer de pronto estos aspectos que tienen que ver con las, eh, pongámoslo así, información que no es tan fácil ver, oculta, digámoslo. Pero acá quiero hacer una mención muy importante más adelante y les voy a comenzar a, disculpen que algo pasa con la imagen y se ve blanca, pero no es blanca. Entonces, ya la definición formal de la analítica. Creo que todo tenemos que tener en cuenta que es una disciplina que está orientada a analizar esos datos, como yo les decía, mediante tecnologías y métodos científicos. Esto no es algo de alguna manera que sea una magia o algo así, ya vamos a ver un poco más de qué no es, pero con este tipo de herramientas nosotros podemos identificar patrones, relaciones, hechos que antes no veíamos y poder de pronto generar o entender, identificar correlaciones que nos permiten poder tomar acción, ¿cierto? Eso de alguna manera es esa analítica. La analítica nos dice, nos ayuda a encontrar patrones, a encontrar tendencias, a encontrar correlaciones, a encontrar aspectos de que hay en los datos que antes no eran visibles para los humanos. Acá hago otra diferencia con el Big Data, porque Big Data es cuando hay muchísimo volumen, pues tampoco podemos hacerlo, pero supongamos que de pronto no tenemos tanto volumen, supongamos que tenemos nuestra empresa, es una empresa que hace las cosas muy bien y que realmente simplemente le llegan 2 o 3 comunicaciones de clientes al mes. Entonces tenemos al año unas 36, 40, estamos bien, esto todavía lo puede verificar alguien, pero nosotros podríamos tener la posibilidad con modelos de analítica de que ese análisis sea mucho más rápido, sea mucho más automático y esa persona que estaba trabajando en leer los 40 y releer los 40 y hacer informes de qué están diciendo los clientes, pues pueda desempeñarse en otros temas. Obviamente 40 es un número manejable, pero pues cuando hablamos ya de 100, 200, 300, pues no es Big Data, pero de todas maneras no es lo más adecuado o no es lo más productivo que alguien esté todo el tiempo mirando ahí. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante porque acá ya comenzamos a ver, bueno, ¿qué es esa analítica? ¿Eso qué significa? ¿Cierto? Y ya sabemos que necesitamos que se maneje con herramientas automatizadas, con técnicas científicas, y ya vamos a ver eso qué significa las técnicas científicas, qué significan acá, para encontrar esa información que antes no era tan fácil ver. Esa es como la visión, ¿listo? Ahora, la analítica tiene unos tipos, tiene de alguna manera, si se permite, tiene como unas etapas. Y acá ustedes ven que Gartner lo que hace es poner en el eje Y el valor, en el eje X la dificultad, el valor que obtenemos de la analítica, obviamente, la dificultad de hacer ese tipo de analítica y me va trazando una línea que
es pues obviamente una línea recta que va subiendo en valor y obviamente en dificultad. Y tenemos pues que al principio tengo información, acuérdense la parte más baja, si se permite, de la pirámide, que eran los datos y después la información, hasta llegar a la optimización, donde yo puedo ir desde la retrospectiva, qué pasó, ya vamos a ver eso, la visión que viene y la previsión. Entonces, esto es, y por qué esto está de alguna manera, y por qué me gusta mostrar esta imagen así, porque nos da una idea y nos va dando una idea de qué podemos hacer con la analítica. Y acá aplica un poco el tema de un bebé aprendiendo a correr. El bebé lo primero que tiene que hacer es comenzar a sentarse. En los primeros meses ellos no se sientan, no han desarrollado su musculatura, sobre todo en la espalda, en el cuello, para poder sentarse, para poder mantenerse firmes, y es un proceso. Entonces lo primero que hacen es aprender a sentarse. Después comienzan a gatear. Entonces ya desarrollan otras habilidades para comenzar a gatear. Después comienzan a caminar y ahí hay otro desarrollo de musculatura, de habilidades, de capacidades y después comienzan a correr. Entonces, la analítica es similar. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que si yo quiero llegar a obtener el máximo valor, debo comenzar por esa primera parte. Y esa primera parte, que es ese análisis descriptivo, es qué pasó. ¿Cuánto vendí en el trimestre anterior? ¿Cuál fue el cliente que más aportó a esas ventas? ¿Cuál fue el cliente que más margen dejó? ¿En dónde, en qué región del país o en qué región del mundo, si vendemos a otras partes del mundo, están nuestros mejores clientes? ¿Cuáles fueron las causas de que un cliente de pronto dejara más que otra? Todo eso, pero eso es un espejo retrovisor. Miro hacia atrás. Estoy entendiendo qué pasó. Ese es un análisis descriptivo. Y esto generalmente se hace con temas de analítica de visualización y este tipo de cosas que nos permiten hacer eso. Nosotros podemos hacer cruces para obtener una información, pero todavía va a ser algo que está hacia atrás, descriptivo. Después viene algo que se denomina el análisis diagnóstico. ¿Por qué pasó? Que era lo que yo les decía. ¿Por qué de pronto un cliente en el trimestre 1 del 2021 me dejó X margen y en el trimestre 3 me dejó Y margen, donde el margen de ahora es mayor que el anterior vendiendo la misma cantidad de unidades? Entonces, el análisis diagnóstico me puede decir el por qué me responde eso. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó? El análisis predictivo me dice qué podría pasar. Fíjense que acá ya nos estamos moviendo hacia el futuro, hacia adelante. ¿Cuánto podría venderle yo y qué margen podría obtener de ese cliente? Y después, el último nivel, el correr, es qué acciones podrían ser tomadas. Cuando yo estoy hablando de la diferencia entre el qué podría pasar y qué acciones podrían ser tomadas, volviendo al ejemplo, lo que yo podría hacer es decir, ok, si usted puede venderle, usted puede obtener un 20% más de margen con este cliente. La analítica o el análisis prescriptivo me va a dar recomendaciones, y esto es muy importante utilizar la palabra recomendaciones, porque esto no es la última verdad. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, varias cosas que yo voy a mencionar a lo largo de esta conversación, que nos va a dar y nos va a generar esa visión de entender un poquito qué es lo que debemos tener en cuenta y por qué esas acciones que podrían ser tomadas no son de alguna manera la verdad. Lo último que se nos va a ver, porque nosotros tenemos de alguna manera como seres humanos que generar esas visiones, de entender un poco cómo se ha generado y cuáles son los riesgos de tomar esa recomendación como cierta. Tenemos que balancearla, eso es súper importante. Esos son los mensajes que yo les quiero dejar. La analítica sirve, claro que sí, el Big Data sirve, claro que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado con esas salidas, sobre todo en algoritmos o en modelos que se denominan modelos de caja negra, donde no se tiene mucha certeza de por qué se tomó cierta decisión. Y eso es súper importante porque ahí hablamos de algo que se llaman los sesgos. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero les adelanto que a veces cuando los datos tienen ciertas características y cuando los procesos que se han dado tienen ciertas características, yo puedo incluir esos sesgos en mis modelos de analítica y de Big Data. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, ahora vamos, repito, a una de las que es principalmente mi parte favorita.
y es que no es analítica. Ya vimos lo que es, que se hace, pero ¿qué no es? Y resulta que lo primero que yo les voy a decir que la analítica no es que no es una bola de cristal. Lo que estaba diciendo de alguna manera. La analítica no es un instrumento para predecir el futuro de la misma manera que lo hace una bola de cristal. Me puede dar recomendaciones, me puede dar información, pero no es una bola de cristal. Y esto es muy importante cuando estamos hablando con los directivos porque, repito, en ocasiones el mercadeo, el bombardeo que tenemos de información acerca de las nuevas tecnologías, de la cuarta revolución industrial, de todo esto, pues nos puede llevar a pensar que la solución a todos nuestros problemas es un modelo de analítica que nos prediga el futuro. Y pues él puede darnos información, puede generar recomendaciones, pero no es una bola de cristal. La analítica y el Big Data no son una varita mágica para generar esa bola de cristal, esos resultados de bola de cristal. Tampoco es una expedición de pesca. Y acá ustedes van a decir qué tiene que ver la pesca con lo que está hoy hablando, lo que este señor está hablando. Tiene mucho que ver porque, y esto lo digo porque me han dicho esto de algunas organizaciones con las que he trabajado en ese tipo de cosas, es que yo tengo 6 millones de registros y como ustedes saben de analítica, yo quiero que ustedes me digan esa información, ¿qué me dicen los datos? Eso no es, eso es una expedición de pesca. ¿Y por qué hago tanto énfasis en que no es una expedición de pesca? Porque muy posiblemente si yo me dedico mucho tiempo a organizar esa información, a evaluarla, a hacer un montón de procesos, a correr varios modelos, yo puedo obtener información, pero no necesariamente esa información va a ser de valor para la organización. Y acuérdense que una de las veces el valor que se le está generando. Entonces, y repito, ¿y por qué lo digo y por qué hablo acerca de este tema que tiene que ver con la visión de bola de cristal y de expedición de pesca más bien? Porque nosotros creemos que acá están todos estos datos, venga usted que no conoce nada de mi negocio, aplique esa bola de cristal y dígame qué me están diciendo los datos. No, yo puedo sacarles la información de alguna manera, ojalá cualquiera, pero eso no quiere decir que yo voy a tener información útil para mi organización. Entonces, ya vamos a ver cómo se soluciona eso, pero lo que yo sí quiero dejar claro acá es que no, la analítica no es una expedición de vaya a ver qué me dicen los datos. Eso puede ser una etapa de lo que estamos haciendo, pero no es la primera. La primera ya vamos a ver cuál es, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y sobre todo para las conversaciones con los directivos, para generar las expectativas claras y adecuadas de qué puedo hacer yo realmente con analítica. La analítica no es acumular información, no es guardar y guardar y guardar información y nunca analizarla. Yo lo decía ahora de alguna manera. No se trata de guardar toda la información y nunca analizarla. No, se necesita que se pueda generar valor. Si no genera valor los datos, pues no sirve, simplemente están gastando almacenamiento. Y adicionalmente, la analítica no es un procesamiento sin objetivo. Se deben tener unos objetivos claros. Y acá de alguna manera voy a adelantarme y es, esos objetivos claros deben ser objetivos claros de negocio. ¿Cuáles son las preguntas de negocio que yo quiero responder? Y ahí es, esa sí es la primera fase del proceso de analítica. ¿Cuáles son las preguntas que yo quiero responder? ¿Cuáles son? ¿Qué preguntas quiero responder? Preguntas de negocio. Yo parto de una pregunta de negocio. Ya vamos a ver después cómo es el proceso, se los voy a mostrar paso a paso, pero no partimos de cualquier procesamiento y que me diga cualquier cosa. ¿Listo? Entonces esto es súper importante porque ya vimos pues qué es analítica, qué no es analítica y hago énfasis, no es el no es no es esa bola de cristal, no es esa magia, no es esa expedición de pesca, no. Y aquí yo les voy a mostrar algunas, y voy a hacer énfasis en una de ellas, metodologías para el desarrollo de proyectos de analítica. Entonces, repito, ustedes ven acá algo que dice CRISP-DM, yo les voy a contar eso qué es, pero antes de llegar a contarles eso qué es, les voy a mostrar que hay varias, ¿cierto? Varias de las o varias metodologías que se pueden utilizar para el desarrollo de proyectos de analítica. Una es una que se llama CRISP-DM, que esto es algo que no es ni siquiera tan nuevo. El primer documento salió en el 2000 y lo hicieron un conglomerado específicamente para temas de minería de datos, y la minería de datos y la analítica tienen mucho que ver y la ciencia de datos tienen mucho que ver,
porque están comprendidas dentro de la otra. La minería de datos es una parte de la analítica y a su vez es una parte de la analítica, es una parte de la ciencia de datos. Entonces, ustedes ven ahí las diferentes fases. No voy a hablar mucho de este CRISP-DM porque vamos a ver en profundidad cada uno de los pasos y qué significan, pero sí quiero hacer de alguna manera con una pequeña comparación con las otras que ustedes están viendo. AsumDM, acá dice que CRISP-DM es de IBM y realmente el que comenzó con esto, la organización que lideraba ese consorcio, se llama SPSS, que de pronto algunos de ustedes son familiares con eso. Ellos tienen muchos algoritmos y muchas herramientas para temas de procesamiento estadístico y procesamiento de datos. Y lo que pasó fue que IBM compró SPSS hace muchísimo tiempo, pero ellos comenzaron de alguna manera con esta parte y por eso pues se dice que es de IBM, pues porque al adquirir IBM, la compañía de SPSS, pues adquiere también sus investigaciones y este tipo de cosas. Después está ZoomDM, que esta sí ya es de IBM y es como un complemento, una evolución, si se permite, de CRISP-DM. Pero fíjense que yo tengo acá, yo comienzo con el análisis, el diseño, configuro y construyo, opero y optimizo y hago la implementación. Todo eso transversalmente con la gerencia de proyectos, el manejo de los proyectos. Esta es la segunda, yo ya les voy a decir cuál es la que más se utiliza y por qué. Y después pasamos a otra que es de una compañía que se llama SAS, que primero lo que me dice es que yo tengo que tomar una muestra de los datos, tengo que explorar esa muestra, tengo que modificarlos, tengo que procesarlos, tengo que correr un modelo y tengo que evaluar el modelo. Si ustedes se dan cuenta, y ya lo vamos a ver en profundidad, este círculo, este ciclo, se compone en alguno de estos dos. Entonces son de alguna manera complementarias o están incluidas una dentro de la otra, si se permite. Y después vamos a tener el TDSP de Microsoft. Y entonces ellos nos dicen, mire, usted comience con entender el negocio. Y fíjense que CRISP-DM y TDSP se parecen, incluso a Zoom, porque este análisis está en el análisis del negocio. Después voy a ver cómo adquiero la data y cómo la entiendo. Después voy a hacer el modelo y después voy a hacer ya la implementación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de alguna forma son similares, son complementarias. Sin embargo, la más utilizada es la metodología que se denomina CRISP-DM, que acá es donde están los grandes pasos de esa metodología. Y acuérdense que yo les decía hace un segundo, yo parto de otro lado, yo no parto de los datos, yo parto de las necesidades, cuáles son los problemas, cuáles son las preguntas que tiene la organización o un área de la organización para temas estratégicos, para cumplir con legislaciones o para generar mejores ingresos, para generar una ventaja competitiva, para poder entender un poco cuáles son esos retos, qué problemas necesito yo solucionar. Y de pronto ustedes dirán, bueno, ¿y por qué una metodología que está arriba a los 6 pasos de análisis de datos comienza por entender el negocio? Y esto es súper importante que todos lo tengamos claro. La razón principal por la cual un proceso de analítica comienza con entender el negocio es porque deben estar totalmente alineados. Y por eso era que yo decía que no es procesar por procesar, no es ir a una expedición de pesca, porque no se trata de eso, se trata de realmente resolver las preguntas, los problemas, los objetivos de negocio de la compañía. De eso se trata y por eso es que esta es una de las metodologías más utilizadas. Según encuestas que se han realizado, aproximadamente el 50% de las organizaciones a nivel mundial utilizan esta metodología que se llama CRISP-DM. Repito, la metodología no es nueva, pero tiene unas ventajas importantes en cuanto a qué parte del negocio, ¿cierto? Y adicionalmente permite llevar un proceso que es de alguna manera sistémico para poder llegar a las conclusiones adecuadas. O no, porque eso también puede pasar. Los procesos de analítica, los proyectos de analítica, puede que no generen los resultados esperados. Porque estamos hablando de muchas variables, estamos hablando de que si no hay datos, de muchas cosas. Y por eso es importante generar y ver este tipo cíclico de iteraciones, porque si ustedes se dan cuenta, se puede comenzar yo me puedo devolver a una fase. Esto no es lineal, yo puedo devolverme a la otra, puedo devolverme de acá a acá, porque yo he hecho evaluaciones y entiendo que lo que estoy obteniendo no es lo mejor que yo puedo obtener, no es lo más adecuado, no es lo que más me responde a esas preguntas.
Entonces, lo primero que hacemos es, ¿cuáles son las preguntas de negocio? ¿Qué se quiere, el negocio, qué se quiere hacer? ¿Cierto? ¿Cuáles son las preguntas que yo quiero resolver? Después yo ahí sí voy y veo los datos. Y esto puede ser contraintuitivo porque de pronto se pensaba, bueno, yo parto de los datos y miro a ver a dónde llego. No, ese no es el camino adecuado. Lo primero es entender qué se necesita, porque es que cuando yo entiendo qué se necesita, cuáles son las necesidades, yo puedo generar una visión más amplia y si no tengo los datos, puedo ver si los puedo adquirir, si los puedo generar, si puedo tener esa visión para poder entender un poco cuáles son los datos que necesito para resolver esa pregunta. ¿Cierto? Si yo estoy de pronto haciendo un modelo donde yo voy a tener supongamos, una predicción de ventas, pero resulta que yo no tengo las ventas históricas, pues es muy difícil llegar a eso. Entonces yo puedo ir a mirar los datos, yo puedo decir, sí, de pronto no, acá hay ventas de 2 meses. Ah, ok, pero si yo parto y yo puedo hacer un montón de modelos y evaluar modelos con esas ventas de 2 meses, pero si yo parto de entender el negocio y de saber que para poder resolver esa pregunta yo necesito datos históricos de al menos 5 años, pues yo no voy a perder el tiempo en esa parte siguiente. De pronto genero una nueva visión para poder obtener esos datos o compro los datos o hago algo, pero es lo primero que yo voy a hacer es entender el negocio. Después adquiero y entiendo los datos y en ese entender los datos también está el procesamiento de datos, que esto lo vamos a ver uno a uno más adelante. Después yo evalúo o modelo más bien, introduzco esos datos procesados, preprocesados en un modelo, que esos modelos tienen de alguna manera como unas características puntuales y unos requerimientos de datos también puntuales. Entonces, lo que yo hago es modelar y evaluar. Generalmente lo que yo hago es que yo tengo diferentes modelos, corro los diferentes modelos y evalúo con unas métricas que puedan ser comparativas cuál es el mejor modelo, cuál es el que más me está sirviendo. Y después yo voy a desplegar y voy a visualizar. Acá yo quiero hacer una claridad. Un proyecto de analítica no es lo mismo que un proyecto de desarrollo de software. Son dos cosas diferentes. Que en estas fases, si ustedes me permiten acá, nada más bien, esta de modelar y evaluar y esta de datos y de procesamiento y de entender los datos, ¿se utilizan herramientas de software? ¿Se pueden construir herramientas de software? Sí, pero acá en el despliegue y la visualización es donde generalmente va a ser mucho más fuerte la aplicación de temas relacionados con software y con desarrollo de software. Pero repito, y esto quiero que quede totalmente claro, un proyecto de analítica es diferente a un proyecto de desarrollo de software. No son lo mismo, no los hacen las mismas personas, no se requieren las mismas habilidades. Y esto es muy importante porque a veces queremos comprar un proyecto de ciencia de datos o de analítica de la misma forma que compramos un software. Y eso no es posible. Y si alguien llega a venderles a ustedes un proyecto de analítica de la misma forma que les venden software, duden, porque son cosas diferentes. Esto es súper importante que lo tengamos claro. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a ver cada una de estas etapas. La primera etapa, el entendimiento del negocio. Yo lo que busco ahí es entender cuáles son las expectativas de ese negocio, qué necesita, qué busca responder, con qué respuesta o con la respuesta a qué pregunta podría generar más ingresos, podría ahorrar más costos, podría optimizar procesos. Eso es lo que yo voy a hacer, entender esas expectativas del negocio. Y fíjense que acá hay una palabra muy importante, una frase muy importante que dice convertirlas en un problema analítico. Y acá yo quiero hacer otra claridad. Resulta que no todas las preguntas de negocio pueden ser respondidas por medio de modelos analíticos. En analítica yo tengo un límite de cosas que puedo hacer. Yo puedo decidir si algo pertenece a un grupo o no. Eso se llama probabilidad de que pertenezca a un segmento. Eso se hace con unos modelos. Yo puedo
decir si un nuevo dato, yo puedo organizar los datos en grupos, que eso se llama clusterizar, y decir un nuevo dato a qué grupo pertenecería, ¿cierto? Yo puedo predecir y yo puedo predecir la probabilidad de que pase un evento. Entonces, esos son como los tres grandes que yo puedo hacer. Más adelante vamos a ver el tema de los modelos, pero esos son como los tres puntos grandes que yo puedo hacer. Entonces, no todos los problemas, no todas las preguntas de negocio pueden ser respondidas con analítica. Y esto es súper importante porque cuando yo como voy a comenzar a entender esto, yo ya sé que la analítica me da unas herramientas, unos modelos, pero no todas las preguntas pueden ser respondidas con la analítica. Y esto de alguna manera genera y ayuda a generar unas expectativas que sean adecuadas. ¿Por qué? Porque si mi jefe me dice, utilice la analítica para eso, y yo tengo la expectativa de que la analítica pueda hacer todo, yo voy a decir, sí, claro, lo hacemos. Pero si yo ya sé de pronto que la analítica no me puede llegar o me puede llegar hasta cierto punto, pues yo necesito generar esa expectativa adecuada con mis directivos, porque yo necesito saber como científico de datos, si me permiten, y cómo estas diferentes personas que están en la parte, pues esperando una respuesta, si yo se las puedo dar o no. Entonces, por eso es súper importante que tengamos claro eso. No todas las preguntas de analítica de negocio pueden ser respondidas con analítica. No todas pueden serlo. El objetivo es ver cuáles sí y cuáles y cómo se puede hacer, ¿cierto? Y fíjense que también me habla de un plan preliminar para alcanzar los objetivos. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es en esa parte de determinar los objetivos del negocio, cuál es la situación de la empresa, cuáles son los objetivos centrales que tienen. No, yo quiero crecer, yo quiero expandir mi mercado, yo quiero ahorrar costos, yo quiero optimizar procesos. Es diferente el proceso que yo haga, perdón la redundancia, en, la, en una o en otra. Si yo voy a ahorrar costos, es diferente si yo quiero expandir mercado. Son cosas diferentes y los datos que voy a requerir son diferentes, la visión que voy a tener es diferente, lo que yo voy a utilizar, las técnicas, todo es diferente. Entonces, por eso es que es importante tener esto claro, ¿cierto? Y algo también supremamente importante, ¿cuáles van a ser los criterios de éxito para el negocio? ¿Cuándo se va a entender y se va a ver como un valor agregado la información que se encontró? Cuando yo encuentre qué, cuando yo llegue a qué se parece el éxito. Ese es uno de los puntos. En ese tema de valorar la situación, yo también puedo comenzar a decir, bueno, ¿cuáles son los recursos que yo tengo? ¿Cuáles requisitos? ¿De dónde estoy partiendo? ¿Qué supuestos estoy haciendo? ¿Y qué restricciones tengo? Como yo lo mencionaba ahorita en el ejemplo, yo puedo querer tener una proyección de ventas de todo el año, pero resulta que yo solo tengo datos de 2 meses. A lo sumo lo que podría hacer es generar algo relacionado con esos 2 meses. Entonces yo necesito entender qué necesito, de dónde estoy partiendo, cuáles son los supuestos y qué restricciones tengo para poder llegar a alcanzar ese éxito que definí. ¿Cuáles son esos riesgos? Yo tengo el riesgo de que yo de pronto no pueda acceder a la información. Supongamos que es una empresa que tiene que ver con algo de salud. Los registros de salud son datos sensibles de acuerdo con nuestra regulación y legislación en Colombia. Entonces, de pronto yo pensé que se podían acceder a esos récords de salud sin ningún tipo de autorización o otra cosa, pero cuando llego y estoy haciendo el proyecto me encuentro con eso, pues eso es un riesgo. Entonces, considerar cuáles pueden ser esos riesgos, qué contingencias voy a poder utilizar y qué voy a poder realmente yo generar y salir adelante en ese tipo, ¿cierto? Después, tener ese glosario de términos, ¿qué significa qué? Y esto es súper importante, porque cuando estamos hablando de temas de analítica, generalmente los proyectos de analítica son proyectos en los que participan personas de varias disciplinas. Entonces, si yo de pronto soy la persona que estoy a cargo de los datos, puede que yo no tenga el lenguaje unificado con alguien que esté en la parte de negocio. Entonces todos tenemos que entender lo mismo, todos tenemos que estar alineados para entender que cuando yo me refiero a ventas, me refiero a cuando ya se pagó la factura, supongamos algo, o que cuando estoy hablando de prospectos, estoy hablando de personas o posibles clientes a los que yo ya les he enviado alguna información. Esos son solo ejemplos,
pero se debe tener un glosario de términos. ¿Y qué más se debe? Pues, ¿cuál va a ser el costo-beneficio? ¿Cuánto me va a costar lo que yo estoy haciendo eh, en una visión inicial frente al beneficio que voy a obtener? ¿Qué está pasando eso? Y después lo que se recomienda hacer es cuáles son esos objetivos de analítica que, repito, yo paso de los objetivos de negocio a los objetivos de analítica y crear un plan de proyecto. Eso es lo que yo debo hacer, o esto es lo que yo debo tener, si se permite, al finalizar la fase del entendimiento de negocio. Una visión clara de cuáles son las necesidades, de cuál es la situación de la empresa, de cuáles son los términos, todo esto, y adicionalmente en los objetivos, a qué se parece el éxito y un plan de proyecto. Eso es lo que yo voy a hacer. Y fíjense que esto que nosotros, de ahí es donde nosotros partimos. Esto no se hace al final, se hace desde el inicio, porque las decisiones que yo tome van a tener que ver con eso. ¿Listo? Después vamos a hablar del entendimiento de los datos. Cuando yo ya sé a dónde quiero llegar, de dónde estoy partiendo, cuáles son los supuestos que hice, qué preguntas de negocio voy a responder, con qué modelos de analítica, yo comienzo a entender esos datos. Comienzo a decir, ok, venga, ¿qué datos tenemos? Volviendo al ejemplo, supongamos que tenemos los datos de 2 meses. Ah, ok. ¿Esos datos qué tienen? Esos datos de 2 meses son solo de unos productos, son de todos los productos. De algunos productos se comenzó a medir solo en un mes y de otros sí tengo 2 meses. Todo eso son exploraciones que nos permiten, como lo dice ahí en la presentación, identificar la calidad de los datos. Repito, si yo no tengo una calidad de datos adecuada, no voy a poder tener una respuesta adecuada. Cuando hablamos de este tipo de cosas en ciencia de datos, en analítica, hay una expresión que dice, si entra basura al algoritmo, pues sale basura del algoritmo. Yo no puedo pretender que con datos que no son buenos, que no tienen una completitud, que no son fiables, que no son confiables, yo pueda generar realmente una buena respuesta para mis stakeholders. Yo no puedo pretender eso, es imposible hacerlo. Acuérdense, si entra basura, pues sale basura. Y a veces creemos simplemente que es tomar unos datos y ponerlos en un modelo y ya. No, los datos se tienen que entender, se tienen que explorar, se tiene que ver la calidad, tiene que ver si falta algo. Y yo también desde acá tengo que tomar una decisión y decir, supongamos que faltan X datos, ¿yo cómo los voy a llenar? ¿Los voy a llenar con el promedio? ¿Los voy a llenar con el máximo? ¿Los voy a llenar con el mínimo? Esas son decisiones que se deben tomar acá en esta fase. Entonces, ya para ir a las acciones puntuales, pues obviamente recopilar los datos, asegurar el acceso y disponibilidad, porque si vamos a hacer un proyecto de analítica, pero yo no tengo acceso a los datos, pues no se puede hacer nada. Yo tengo que tener acceso. Y cuando hablamos de una organización, puede que el equipo de innovación, supongamos, que tiene a su cargo hacer temas de analítica para explorar cosas, pero resulta que comercial son los dueños de las ventas y ellos no quieren dar las ventas, no podemos hacer nada. Tenemos primero que pasar ese obstáculo, tenemos que conversar, tenemos que entender por qué no nos lo dan, cuáles son los riesgos que ellos ven, por cómo podemos nosotros mitigarlos para que realmente podamos tener algo. Entonces, lo primero es, en esta parte del entendimiento de datos, pues asegurar el acceso y la disponibilidad. Otra vez, sin eso no hay nada. ¿Cuáles son los fuentes, los tipos de fuentes de datos? ¿Qué tipos de datos vienen? ¿De dónde vienen? ¿Cada cuánto? Frecuencia, quizás son las preguntas relevantes sobre los datos. ¿Estos datos son confiables? ¿Quién los recolectó? ¿Cómo se recolectaron? ¿Hemos tenido algún problema? Ese tipo de preguntas son súper importantes hacerlas acá. Y después de que yo tengo ya el acceso a los datos y tengo todo esto, bueno, vamos a mirar los datos. ¿En qué formato están? ¿Cuántos hay? ¿Qué calidad tienen? Y calidad es algo que es súper amplio de alguna manera. Entonces, esa calidad nosotros tenemos que comenzar a evaluar un poco, ok, ¿cuál es la calidad de los datos? Hay datos faltantes, eso es un problema de calidad. Hay datos que no coinciden. Y acá se acuerdan que yo les hacía un ejemplo con las fechas. Pues resulta que, por ejemplo, si yo estoy recolectando la ciudad, ¿cierto? Y ellos ponen Río Negro, pero unos lo escriben Río Negro con la R mayúscula y otros con la R minúscula. Esos son dos entradas para el sistema. No es lo mismo. Nosotros sabemos que es lo mismo y que de alguna manera eso es una formalidad con los nombres propios.
Sí, lo pongo entre comillas pues, porque no es una formalidad, es algo que se debe escribir así. Pero supongamos que a alguien no le importa. Ok, ahí estamos teniendo un problema de calidad de datos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, Medellín y Bogotá están dentro de las ciudades, pero alguien pone entonces Medellín con M minúscula y sin tilde, o Medellín con M mayúscula y sin tilde, o Medellín con M mayúscula y con tilde? Ahí ya hay varias opciones y nosotros tenemos que ver esos datos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, ya esto saben al actuar, es evaluar esos tipos de aspectos de calidad. Entonces yo puedo tener que no hayan datos, que falten, que estén mal codificados, que no sean estandarizados. Todo eso yo tengo que verlo. Otro punto importante acá es, por ejemplo, algo que se denominan los outliers o que son datos que están fuera como de la normalidad, de los rangos, ¿sí? Supongamos que yo tengo una tabla donde yo estoy guardando el peso de mis clientes porque yo tengo una clínica o presto unos servicios de salud o soy un gimnasio y necesito saber cómo han evolucionado en el tema de, por ejemplo, no sé, perder peso o estar más saludables. Y yo tengo una tabla y yo tengo una tabla el nombre de la persona y tengo el peso, pero resulta que yo no especifiqué si el peso es en gramos o es en kilogramos. Entonces, si yo tengo 7.2, pues yo asumí que no, o bueno, 70, supongamos, yo asumí que eran kilogramos, pero si tengo 7.000, van a ser 7.000 kilos. Eso lo tenemos que ver y fíjense que eso no es tan fácil, así yo no lo, yo no sé, yo no lo hago explícito, no es fácil verlo. ¿Sí? Porque de pronto cuando yo esté explorando los datos, cuando yo describa esos datos, y ya pasando al tema de explorarlos, cuando yo los visualice, pues yo voy a ver, oiga, mire, hay un montón de que están acá en 7.000, esos son 7.000 kilos. Entonces yo voy a ver y resulta que todos esos datos los metió Pedrito y Pedrito creía que era en gramos, no en kilogramos. Ahí hay un problema de calidad de los datos. Y a veces cuando son este tipo de cosas, pues puede ser un poco fácil, pues porque yo digo, listo, divido entre 1.000 y ya tengo gramos en todos y estandaricé todo lo que tengo. Súper bien. Pero cuando estamos hablando de pronto de algo diferente que tiene que ver con algo que no es tan automático, pues podemos tener dos riesgos. El primero, pues que no se puede hacer el proyecto porque no hay datos. O el segundo, que si se hace, hayan errores de interpretación y se presten más bien la información que se obtiene para errores de interpretación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Acá, pues, repito, las técnicas de visualización son muy importantes, entonces generalmente lo que se hace son histogramas, box plot, como se llaman, o diagramas de bigotes, ver también un poco la distribución, la frecuencia de ocurrencias, ver todo ese tipo de cosas y ya me puedo hacer yo una idea de cuáles son esos datos. Y después verificar esa completitud, si hay valores que faltan, cómo los manejo, ¿cierto? Y a lo último yo debería obtener pues un reporte del entendimiento de los datos. ¿Listo? Después de entender los datos, yo voy a preparar los datos. ¿Se acuerdan que en la primera fase yo tenía unas preguntas de negocio que iban a ser traducidas en preguntas de analítica? Esas preguntas de analítica generalmente se obtienen de lo que se quiere hacer, la tarea que se quiere realizar. Que se acuerdan que les mencioné que puede ser predecir, agrupar o decir si algo pertenece o no a una clase, principalmente, ¿cierto? Entonces, estos yo tengo algoritmos ya hechos, ya determinados para esas tres tareas. Y resulta que generalmente esas tareas o esos algoritmos pues reciben los datos de cierta forma para que yo pueda obtener la información adecuada, ¿cierto? Entonces, una parte de la preparación, como lo vemos acá, tiene que ver con esa selección de datos. Si yo tengo 100 columnas, ¿todas las columnas van a ser adecuadas para mi análisis? ¿O hay columnas que yo puedo no tener en cuenta y no van a hacer falta en el análisis o no van a generar cambios? Esto se llama de alguna manera esa selección de atributos, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a tener en cuenta de acuerdo para mi proceso, para mi proyecto, de acuerdo con la pregunta, de acuerdo con los datos? Y la otra, a veces yo también lo que hago es que aplico algoritmos antes de los modelos que me van a decir, mire, la columna o la característica, el atributo, la variable que más le agrega valor a usted en temas de información respecto a su variable objetivo, que es lo que queremos obtener, son estas. Entonces yo ya sé que yo puedo hacer esta información o esa preparación de los datos
obteniendo lo que se denomina como una vista minable, que es una vista donde yo voy a tener solo las variables, los atributos, las características que me están generando información para lo que yo quiero saber. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo quiero predecir cuánto puede ser el costo de una casa. Entonces yo tengo unas características y es, bueno, de cuándo fue construida, en qué estado está, qué tan grande es, si tiene DirecTV o no, estoy diciendo cualquier cosa, y cuántos metros cuadrados tiene. ¿Cierto? Yo puedo correr algoritmos y muy posiblemente me va a decir, oiga, saque esa de si tiene DirecTV o no, pues porque eso no es algo que usted realmente vaya a tener muy en cuenta para determinar el precio de de la vivienda. ¿Cuántas personas vivían? Por ejemplo, puede ser que no sea relevante. Entonces, es muy importante que yo en esta preparación de datos genere esa vista minable y lo hago a través de la selección de elementos y de la limpieza de datos, los datos perdidos, errores en los datos, incoherencias de codificación. Y acá hay una palabra nueva de pronto para ustedes, metadatos. ¿Qué es eso de metadatos? Los metadatos son los datos de los datos o la descripción de los datos. Si yo tengo una foto y si ustedes en este momento tienen un celular, sacan su celular, van a las fotos y le hacen clic sobre detalles, ustedes van a ver que en algunos casos tiene la ubicación, la hora en la que se tomó, la fecha en la que se tomó, la cantidad de memoria que ubica, si se compartió, todo esto, esos son los metadatos. Porque yo recibo solo la foto y yo con esa foto puedo hacer grandes cosas, pero si yo supongamos estoy haciendo un análisis temporal, donde yo digo qué evento pasó primero y cuál después, si yo no tengo la marca de tiempo de la foto, pues es muy posible que yo no pueda hacer el análisis completo, porque no sé a qué horas fue, entonces no sé cuál va antes y me tomaría mucho más tiempo poder hacer eso. Entonces, esos son los metadatos. Los metadatos son los datos que describen los datos. Y pongo el ejemplo porque ustedes lo pueden ver hoy, cuando vean, tomen una foto y toman la foto y ustedes en algunos deslizan hacia arriba, en otros le dan características o información de la foto y ahí tienen esos metadatos. Y esos metadatos pues son utilizados por varias aplicaciones para organizar, por ejemplo, temporalmente. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo Google Fotos, que es una que de pronto algunos de nosotros tenemos en nuestro celular, pues me ordena, ella sabe los meses de las fotos. ¿Y cómo sabe eso? Pues por los metadatos, porque cuando yo tomé la foto, se autorizó para que él grabara la fecha, el software. Entonces él graba la fecha y cuando yo voy a ver mi galería, yo puedo decir, ah, esta foto yo la tomé en septiembre, mire, busquemos septiembre. Y yo puedo hacerlo así y él me va a decir, si yo busco septiembre, hagan el ejercicio, me van a salir las fotos que yo tomé en septiembre. Todo eso gracias a los metadatos. Si yo no tengo metadatos o si están mal, pues yo tengo que ver cómo soluciono ese problema de calidad. ¿Listo? Y fíjense esta cifra tan importante. Se estima que la fase de preparación de los datos puede llevar entre el 50 y el 70% en el esfuerzo de un proyecto. Y esto generalmente, ¿por qué es? Porque los datos no han sido recolectados con la visión que se tiene del proyecto. Entonces yo tengo que conseguir datos que no están, tengo que evaluarlos, tengo que analizar todo eso porque no se tomaron, no se capturaron los datos con esa visión. La recomendación, ¿cuál es? Que ustedes desde el inicio comiencen a recolectar la mayor cantidad de datos con la mayor información, pero con propósitos en mente. ¿Listo? Adicionalmente, yo tengo también que ver cómo estructuro esos datos, que esto que está acá ya es la vista minable que yo les mencionaba antes. ¿Cuáles son las columnas? ¿Cuáles son las filas? Puedo traer información de otras bases de datos o unir otras bases de datos con atributos similares que me complementen la transformación sintáctica de los datos. Eso que es importante, por ejemplo, en nuestro idioma español, las tildes. El codificar, porque repito, para la máquina, para el procesamiento, es diferente Bogotá con tilde que Bogotá sin tilde. Son dos cosas diferentes. Nosotros no vamos a leer Bogotá si no tiene la tilde, si no sabemos que le falta una tilde. Decimos, Medellín también sabemos que si no tiene tilde, pues igual, vamos a decirlo, pero eso somos nosotros como humanos. La máquina no lo tiene así. Entonces, yo tengo, por ejemplo, hay algoritmos de entendimiento del lenguaje natural o de procesamiento del lenguaje natural que no funcionan con las tildes. Entonces yo tengo que
todo eso y tengo que tenerlos en el formato adecuado para que yo pueda correr los modelos. Repito, idealmente, desde la fase inicial, que es la del entendimiento del negocio, yo debería tener más o menos claro cuáles son los modelos. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo llego yo a los modelos? Yo llego a los modelos dependiendo de las preguntas de negocio y dependiendo de las preguntas de analítica que se derivan de esas preguntas de negocio. Así es como yo llego a tener esta visión. ¿Listo? Hasta acá no sé si de pronto haya preguntas, si alguien quiera como mencionar algo o si ha estado claro, si quieren de pronto que me devuelvan algún punto. Juan, no, hasta ahorita no hay como comentarios. Creo que ha sido muy valioso, sobre todo, entender que se debe partir de una necesidad de negocio y que Sí, se debe partir de algo que queremos lograr con los datos, ¿cierto? de Y acuerdo. si no tenemos ese foco, no vamos a exprimir los datos para que nos digan lo que queremos. Sí, Entonces, eso me parece importantísimo. Bueno, quisiera hacerte unas preguntitas, pero ya como más al final. listo. Entonces, si quieres, adelante y tendremos un espaciocito para conversar. Perfecto. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, continuamos con la siguiente que es el modelamiento. Ustedes están viendo en la parte derecha de la pantalla algo que dice Machine Learning y sus diferentes métodos. Entonces resulta que yo puedo dividir esto que se ha llamado el aprendizaje de máquina en cuatro grandes métodos del aprendizaje de máquina. Entonces fíjense que yo lo que puedo hacer es, y yo tengo acá, estos son el clustering, es el agrupar, lo que yo les decía, acá si me permiten vamos a mostrar un poco, este es la forma de agrupar datos. Ya les voy a decir que tiene, cuál es la diferencia con clasificar, porque podrías pensarse que es lo mismo, pero hay una diferencia, o la regresión que tiene que ver con el tema de predecir un número. Entonces yo puedo tener un aprendizaje clásico que puede ser no supervisado o supervisado, esto lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos. Yo puedo tener aprendizaje reforzado, que es, de alguna manera se ve como dos agentes que uno le refuerza al otro y de alguna manera le hace pruebas y saben cómo están eh, aprendiendo. Métodos de ensamble, ¿cierto? Que me puede generar de alguna manera se ensamblan varios modelos y yo puedo generar una respuesta de pronto evaluando y valorando cuáles son lo que un algoritmo no me puede dar con otro que sí me puede dar. Y después tengo otro que son redes neuronales y aprendizaje profundo. Lo que más se está utilizando en este momento es el aprendizaje profundo. Y ahí hay algo que tener de alguna manera con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esto porque no necesariamente yo necesito, y esta puede ser el método más sofisticado de aprendizaje de máquina, pero yo no siempre necesito tener ese aprendizaje o ese modelo para obtener respuestas. El más sencillo, por ejemplo, es una regresión lineal que está acá en el aprendizaje supervisado. Yo puedo obtener mucha información de pronto haciendo solo una regresión lineal, que la regresión lineal de un poco tiene que ver un poco con de alguna manera, encontrar la línea que divide dos segmentos y ver cómo yo podría generar un valor teniendo en cuenta la tendencia. Eso es en muy resumidas cuentas cómo funciona. Pero yo, ¿por qué estoy mostrándoles todo esto? Porque esto que estamos viendo acá es lo que yo puedo hacer con analítica, con aprendizaje de máquina. Entonces, acuérdense que en el inicio yo dije, oiga, yo ya tengo este problema de negocio. Generalmente yo puedo poner ese problema de negocio y puedo clasificarlo en el clustering, que es agrupar, en clasificar si esto pertenece o no pertenece, en hacer una regresión, que es poder encontrar un valor futuro numérico, o también generar algunos temas de aprendizaje donde ya la máquina va a definir, va a tener la respuesta para que yo pueda generar esa información, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, pues yo voy a decir, ustedes están viendo que acá está, entonces yo ya sé cuáles pueden ser los algoritmos de esto. Entonces, de acuerdo con los tipos de datos que yo tengo, con los objetivos de minería de datos, con los objetivos analíticos y con los requisitos, pues yo selecciono cuál es la técnica de modelado y después generar un plan de prueba. ¿Por qué estamos hablando de plan de prueba? Porque generalmente acá en esta parte yo no utilizo un único modelo. Yo lo que hago es que utilizo varios modelos y veo, y varios modelos por modelo yo ya me estoy yendo acá a las hojas, si se permite. Estas son como las técnicas
y estas son como los modelos que yo puedo hacer. Entonces, fíjense que yo sí quiero, llego a la conclusión de que debo hacer algo que tenga que ver con agrupación, con un clustering. Yo puedo utilizar todos estos y yo voy a tener una forma de compararlos todos. Porque yo voy a decir, ah, ok, este tiene unas métricas tales y tales. Cada algoritmo de esos, de alguna manera, tiene una forma en la que se evalúa. Y si yo estoy en un grupo, pues generalmente eso está estandarizado. Yo digo, ah, yo puedo tener esta información y yo puedo comparar uno con otro. Y de esa forma, ahí es cuando yo voy a comparar cuál es el mejor algoritmo que me sirve, porque yo realmente no sé. Unos tienen unas bondades, como lo estamos viendo ahí, otros no tanto. Entonces, yo cómo genero ese entrenamiento, esa validación y esa prueba para ver cuál es el mejor algoritmo que me sirve. Generalmente, lo que se hace es que se prueba. Acá no hay como una receta para decir si usted va a hacer esto, hágale con esto. No, sino se tiene que probar y después se van a evaluar, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a aprender un poco qué significa esto de aprendizaje supervisado y no supervisado, que si me permiten un momento me vuelvo, tiene que ver con esta división acá del aprendizaje clásico. El aprendizaje supervisado es un algoritmo de clasificación donde yo le digo a mi algoritmo, a mi máquina, mire, esta figura que está acá es un pato. Yo le estoy entregando esa información. Esta figura que está acá es un pato. Esta figura no es un pato. Esta figura tampoco es un pato. El modelo, ¿cierto? De aprendizaje supervisado se corre y ya me puede dar un modelo, se entrena ese producto, ese modelo predictivo. Entonces, fíjense que lo que yo voy a hacer es que esta que es eh, la nueva iteración, el nuevo dato, pasa por mi modelo predictivo y si está bien entrenado, él me va a decir con un grado de confianza que esto es un pato, pero porque él ya comenzó a ver que se parece a alguno de estos dos. Pero la diferencia entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado es que para el supervisado yo tengo la respuesta y yo le muestro a mi algoritmo la respuesta. Esto incluso dio para que se generara una aplicación que se llama Es un hot dog. Y la aplicación lo que hacía era que yo le tomaba una foto a algo y esa foto me decía si era o no un hot dog. Es algo realmente, pues, que fue un experimento, este tipo de cosas, pero para ilustrar sirve mucho, porque yo cuando tengo aprendizaje supervisado, yo tengo unas respuestas y yo con esas respuestas, pregunta y respuesta, o lo que es y lo que no es, yo hago el aprendizaje supervisado y después lo paso por el modelo predictivo. ¿Cuándo se utiliza el aprendizaje supervisado o los algoritmos de clasificación? Se utiliza, por ejemplo, en los filtros de spam que ustedes todos utilizan a diario. El filtro de spam se entrenó con un montón de correos electrónicos que decían, este es spam, este es spam, este no es spam, este es spam, este no es spam. Y lo que el algoritmo hizo es encontrar las características que tienen los que dicen spam y los que no están marcados como spam. Y cuando yo llega un correo nuevo, él evalúa esas características y me manda automáticamente al folder de spam algunos correos. Pero ustedes se habrán dado cuenta que en ocasiones llegan correos al spam que no pertenecen al spam. Bueno, ahí está el grado de confianza del algoritmo. Por eso es que digo que no es implacable. Y eso es súper importante tenerlo claro. Ahora, cuando yo estoy hablando de algoritmos no supervisados, que fíjense que uno es de clasificación supervisado y uno es de clustering, de agrupar, que no es el supervisado, yo lo que hago es que yo tengo estas entradas. Yo no sé ellos qué son. Fíjense que el algoritmo no lo sabe. Pero lo que él hace es identificar características específicas, perdón, y me agrupa. Entonces, mire, acá hay un grupo A, acá hay un grupo B y acá hay un grupo C. Él no sabe que el grupo A son patos, que el grupo B es un conejo y que el grupo C es un puercoespín. Él no sabe eso. Él lo que sabe es que estos tres tienen características similares, que este no tiene características similares a ninguno y que este no tiene características similares a ninguno, y por eso hace la separación, el agrupar. Entonces, fíjense que en el supervisado, y esto es súper importante para que ustedes lo vean ya el día de hoy, el supervisado yo tengo estos se llaman datos etiquetados, porque yo me tomé el trabajo de decir, este es un pato, este es un pato, este no es un pato, este no es un pato.
Ese trabajo alguien lo tiene que hacer. Y muchas veces hay una dificultad para utilizar este tipo de aprendizaje supervisado porque no se tienen los datos etiquetados. Y tenemos que tener en cuenta eso porque eso puede representar un costo en tiempo, en dinero, en recursos de poder etiquetar esos datos para poder generar el modelo. Este es otro aspecto que puede ser, pero fíjense que acá, pues yo no sé, ok, acá yo lo veo y pues es un ejemplo ilustrativo, entonces yo puedo saber, pero en otros momentos yo puedo obtener los clústeres y esos clústeres no me van a dar mucha información. Obviamente hay unas líneas en las que se está avanzando, o más bien, una información que el algoritmo me da, y es que me dice, mire, yo voy a hacer grupos, y esos grupos van a ser homogéneos entre ellos y heterogéneos entre los otros, lo más posible. Si no lo logra, pues yo puedo encontrar mezcla de uno y otro, y eso depende un poco de los datos. ¿Listo? Ya en temas de modelamiento también, y acá esto es un tema como de agrupar, fíjense que si yo tengo todas estas caras y yo tengo que partir o trazar una línea para decir dónde están las caras felices y las tristes, pues yo haría esta línea acá, ¿cierto? Pero fíjense que acá hay como tres que están colados y acá hay dos que están colados. Entonces, eso me va a representar de alguna manera la confiabilidad del algoritmo. Entonces, acá se utilizan diferentes métodos para evitar eso. Y cuando yo estoy construyendo el modelo, yo tengo algo que se llaman los hiperparámetros. Los hiperparámetros son como los ajustes que yo tengo para el modelo, que tienen que ver generalmente con cuántas iteraciones voy a hacer o a qué profundidad voy a llegar o cuánto tiempo voy a generar yo o voy a invertir en llegar a la conclusión. Eso es algo muy a grandes rasgos, porque obviamente eso es mucho más profundo, pero lo que yo voy a hacer es, bueno, cuáles son esos hiperparámetros, después ver algunos modelos reales que ya se han hecho y generar o evaluar más bien cuáles son esos modelos, perdón, y después ver cuáles son esos de resultados que dio el modelo. Acuérdense que yo voy a tener diferentes modelos, yo voy a aplicar diferentes modelos, dependiendo del objetivo, dependiendo de los datos, yo voy a tener unas mediciones. Entonces está el error medio cuadrado, ¿cierto? Entonces eso es elevar los errores al cuadrado, hacer la sumatoria de todos y obviamente lo que me da acá es que esto me penaliza el error más alto. Los errores más grandes, como yo los elevo al cuadrado, son más, van a sumar más y van a tener más peso. ¿O qué tan exacto es? Es decir, ¿cuánto es este 3 entre todas las caras tristes y cuánto es este 2 en las caras tristes? La precisión, la exhaustividad y algo que se denomina la matriz de confusión, que es precisamente eso. ¿Cuántos de esos usted dijo que eran caras tristes y realmente son caras felices? ¿Y cuántos de estos usted dijo que eran caras felices y son caras tristes dividido entre el número de ocurrencias que yo tengo en el grupo? Y obviamente se debe en el modelamiento generar un seguimiento a esos hiperparámetros. La configuración que yo hice arriba, si yo lo cambio, ¿qué pasa si yo le pongo esto? ¿Qué pasa si yo le pongo, lo subo, lo bajo? Le genero todo ese experimento y acá es donde esto va a una parte de ese método científico, porque el proceso de analítica, el proceso del CRISP-DM, el proceso de solucionar temas con analítica es un proceso que viene del método científico, viene de tener hipótesis y de validar esas hipótesis. No es un proceso lineal, es un proceso cíclico y vamos viendo hipótesis y nos podemos devolver al primer paso, al segundo paso, al tercer paso, dependiendo de cómo estemos nosotros frente a los datos y de lo que encontremos y de esos resultados y esos experimentos que prueban o invalidan las hipótesis. ¿Listo? Esto ya de alguna manera lo comenté, pero siempre se puede evaluar esa parte, pero en función de qué? Del rendimiento comercial. Fíjense que ya acá tengo una evaluación. Yo acá estoy evaluando el modelo como tal con unas métricas de modelo y estoy comparando entre modelos. En esta parte yo ya incluyo la parte comercial, la parte de negocio. Si lo que yo estoy obteniendo sí es adecuado y si lo veo yo como algo bueno y si yo puedo estar, acá hay valor, ¿cierto? Yo puedo ver de pronto si hay un escenario para el cual el modelo sea deficiente, supongamos que lo que hablábamos ahora, yo cambié en mi gimnasio la forma de medir y ahora mido en gramos y no en kilogramos. ¿El modelo se va a afectar de alguna forma? Yo tengo que tener eso en cuenta, ¿cierto? Y si es posible probar el modelo en un problema real. Yo generalmente lo que hago hasta acá es tomar una muestra de los datos
separo esa muestra entre unos datos de entrenamiento y otros datos de validación, pero yo estoy enmarcado de alguna manera en una burbuja. Después, por eso es que vamos a ver que después de esta evaluación viene la implementación. Entonces, acá esto es algo muy importante porque yo acá voy a decir, listo, todo este proceso funcionó, yo estoy respondiendo a las preguntas, lo puedo hacer y después lo que yo voy a decir es, ok, ¿cómo puedo yo implementar esto? Que es esta parte del despliegue, la visualización y la comunicación. Entonces, acá lo que se hace es mejora continua. ¿Cuáles fueron los insights para mejorar los procesos? Se genera esa información. Yo ya puedo decir, mire, si usted quiere vender más, la recomendación es que haga esto y esto, o estos son los grupos de clientes que usted tiene, aplicando un poquito lo de aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Cómo yo puedo comunicar de forma efectiva esos modelos? Acá se unen de alguna manera dos habilidades y capacidades que de pronto antes no habíamos visto también, y es la parte de software, porque yo ya tengo que desplegar esto, bien sea en un dashboard, bien sea en algo que nosotros tengamos en un Power BI o en un informe que nosotros generemos, y además tenemos que comunicar efectivamente cuáles son esos resultados y esos beneficios que se obtuvieron con el modelo. Es súper importante tener en cuenta que en algunas ocasiones no voy a poder llegar a esa información, tengo que devolverme, tengo que cambiar la pregunta, tengo que ver, y eso es totalmente válido y es totalmente viable en los procesos de analítica. No es grave, no es malo, no es algo que nosotros no podamos hacer, devolvernos. Se puede hacer, pero tenemos que hacerlo con criterio. Y pues los posibles entregables, por ejemplo, puede ser un reporte, una integración con sistemas de información o con bases de datos, infografías, visualizaciones, aplicaciones, tableros de control. Ahí es donde entra la parte de la ingeniería de software. Entonces, vamos a recapitular. El primer paso es el negocio, el entendimiento del negocio. ¿Qué se busca? ¿Qué preguntas se quieren resolver? ¿Qué objetivos se quieren lograr? Número uno. Número dos, obtención y análisis inicial de los datos. El número tres, procesamiento de esos datos. El número cuatro es, acá el cuatro, es el modelado. Yo voy a modelar y voy a generar esas vistas minables, que así se llaman, que son las que yo voy a ingresar a los modelos, hago los modelos, evalúo los modelos. Después evalúo en general el proceso y después ya yo hago el despliegue. Entonces, esto es un ciclo y como ustedes lo ven acá pequeñito, es un ciclo que puede ser, que es iterativo y que yo me puedo devolver entre ellos. Perdón. Cuando yo estoy haciendo este tipo de procesos, es muy importante que yo tenga en cuenta que me puedo volver, que puedo encontrar cosas que no había visto y que me va a tocar devolverme. Y esto es muy importante que lo hablemos para las expectativas, sobre todo con los directivos, porque hay ocasiones en las que los directivos no lo entienden, no lo ven, no lo generan de alguna manera con una visión que sea adecuada, no lo reciben de la mejor manera y acá tenemos que tener qué hacemos en ese momento. Entonces, lo mejor es saber esto desde el inicio para poder decir, oiga, ¿es posible que esto no nos dé desde el inicio lo que nosotros estamos buscando, o la respuesta en la bola de cristal? Por eso yo decía que no es una bola de cristal. Y ahí es muy importante que avancemos en esa parte con las diferentes expectativas. Ahora les voy a mostrar un poco los casos de uso que, repito, hemos hecho con Caoba en organizaciones acá en Colombia, con datos de acá de Colombia, en nuestro idioma, para acercar un poco esto que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, el primero que les quiero mostrar es este que se llama Escucha al cliente. Nuestro cliente tenía un reto que era determinar el nivel de satisfacción de los clientes y las principales tendencias o lo principal que se hablaba en los procesos de atención al cliente. Ese es el reto principal. ¿Qué hicimos? Hicimos un modelo de clasificación supervisado, acuérdense, con datos etiquetados para identificar el motivo, el submotivo y el proceso y el detalle para cada caso. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces yo pongo una queja, se clasifica mal y pues cuando llega al departamento lo devuelven y eso es tiempo que se pierde, ¿cierto? Entonces se hizo ese modelo de clasificación, se hizo un modelo de identificación de tópicos, de qué estaban hablando, ¿cierto? Para generar nuevas categorías, un análisis de sentimientos que me decía qué tanto, que si me estaban hablando bien, mal o era neutral, y un tablero de control para mirar todos los resultados. ¿Cuál fue ese impacto en el negocio? La reducción de tasas de error en esa clasificación
que reducía los tiempos de respuesta, que podían ser hasta de semanas. Lo estábamos haciendo desde antes, de forma automática. Adicionalmente, se tuvo una herramienta para capacitar a los agentes o a los operadores del call center. Mire, este es el caso, así se ve, esto es de lo que hablan y así debemos hacerlo. Y adicionalmente, una reducción de esas tantas topologías que de pronto pueden ser casos que no son tan relevantes. No habíamos sabido eso con nuestro cliente si no hubiéramos utilizado este proceso que seguimos. Este proceso fue bien importante y pues está en uso en nuestro cliente y le permite a ellos obtener esos beneficios. Ahora, el sistema de integración y análisis para medios digitales. Resulta que uno de nuestros clientes tiene realmente todavía muchas agencias que manejaban diferentes marcas con diferentes redes sociales, con un montón de cosas. Entonces, ¿el reto cuál era? ¿Cómo puedo yo centralizar, estructurar y visualizar y gestionar la información que viene de diferentes fuentes de información, que en este caso eran pues diferentes redes sociales, diferentes, como lo mencionaba, agencias? ¿Cuál fue la solución? Hicimos con analítica descriptiva y predictiva consolidar esas fuentes dispersas de información para que se pudieran tomar decisiones por marca, pero viendo la globalidad. ¿Y eso cómo impactó el negocio? ¿Cómo? Pues con la información centralizada para toda la empresa. Yo tenía un lugar donde yo iba a ver todo lo que estaba pasando. La detección de hallazgos que yo de pronto solo no podía ver, es decir, en un puntico no, pero cuando yo veo el bosque, oh, ya estoy viendo esto. Y además implementar estrategias ya en la parte a nivel comercial de temas financieros y temas también de gerencia. Entonces, esto es súper importante porque nosotros podemos tener una visión global, pero antes yo lo tenía solo segmentada y el tiempo de poder unirla todo, pues era mucho más que el beneficio que yo supuestamente iba a obtener. Lo que nosotros aquí hicimos fue unirlo todo, darle sentido y mostrarlo, ¿cierto? Esto fue, digo, que mucho que ver con temas de redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. El cuidado por la vida, este es súper interesante porque uno de nuestros clientes tenía el reto de crear esa conciencia del autocuidado y evitar, disminuir los accidentes laborales, ¿cierto? Y no solo eso, sino también cómo se podría contribuir con el bienestar de los empleados. Entonces, ¿qué se hizo? Un modelo que podía predecir, porque acá quiero hacer, ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque es una recomendación, acuérdense, es una probabilidad, es una recomendación, no es la última palabra. Tiene que tener un análisis, una evaluación posterior. Entonces, tema de predecir enfermedades profesionales, accidentes laborales, de tal forma que las áreas pudieran generar planes de acción que pudieran disminuir o pudieran mitigar esos posibles riesgos. Y pues obviamente el impacto, ¿cuál fue? ¿Cuáles eran esas causas para identificarlas y poder disminuir accidentes laborales? Y eso es súper importante, pues porque ausentismo y todo eso, pues impacta a veces negativamente el negocio y es muy importante tener esa visión clara. Entonces, fíjense que esto fue lo que hicimos con uno de nuestros clientes. Este también lo que hicimos, este ya es un poco más de gobierno y es cómo, en dónde en la ciudad de Bogotá se presentaban la mayor cantidad de accidentes. ¿Dónde había accidentes? Esto sirve, por ejemplo, si yo tengo una flota de logística, ok, ¿cómo funcionan los accidentes? ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Cuál es el reto? ¿En dónde se afecta la movilidad en Bogotá y poder tomar decisiones? ¿Qué se hizo? Reducir, o más bien, poder tener información para tomar medidas que redujeran los siniestros, ¿cierto? Y ya para ver esta identificación y gestión de operaciones inusuales, esto es súper importante porque esto tiene que ver con SARLAF. Entonces, nuestro cliente tenía la necesidad, como lo tenemos todos, ¿cierto?, de identificar operaciones inusuales y sospechosas que estuvieran relacionadas con lavado de activos, financiación al terrorismo y todo esto, ¿cierto?, por parte de los clientes y los proveedores. ¿Qué hicimos? Hicimos un prototipo para esa detección de operaciones de clientes en unas reglas que ellos nos daban, que ya están dadas y que ya se podía generar. Entonces, mire, si pasa esto, páselo a una revisión. Antes, esto tenía que hacerse de forma manual. Ahora ellos pudieron reducir el riesgo legal de la compañía de ser sancionada o ser multada y el reputacional cumpliendo con las disposiciones de
casos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y adicionalmente poder identificar un poco desde antes, no de manera manual, ¿cierto? Porque si yo tengo 10 proveedores, pues lo puedo hacer, pero si tengo 100, 200, 300, se complica. Esto es un modelo que corre automáticamente, ¿cierto? Entonces, eso era lo que yo quería traerles hoy. Dejé un tiempo, obviamente, como Oscar lo mencionaba, para que pues ustedes hagan las preguntas, para que podamos conversar un poco ya más acerca de las preguntas que ustedes tengan, y pues podamos responder esa pregunta de, bueno, ¿qué es eso de Big Data? ¿Qué es analítica y cómo se puede usar? Que espero haber respondido en su mayoría. Perfecto, entonces, bueno, vamos a tener un pequeño tiempo. Quisiera, pues, por favor, por vía chat, lo pueden ir haciendo. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, había como dos preguntas que quiero como poner sobre la mesa. ¿Listo? Una tiene que ver con, bueno, una es muy técnica y otra es más de negocio. Primero la de negocio. Tú Sí. mencionabas que no se puede como limitar, decir, venga, Big Data es tanta cantidad de datos, tanta cantidad de almacenamiento, tanta cantidad de bits. No existe pues como un parámetro para decir, esto es Big Data, esto no es Big Data. Y pensando también en los empresarios que tenemos en la cámara, te pregunto, por ejemplo, porque uno puede mirar los casos y decir, hombre, es que esto es para empresas grandes, para empresas medianas, para empresas de muchos datos o de mucho dinero. Y tenemos empresas que particularmente, pues el tejido empresarial colombiano principalmente es microempresarial, ¿cierto? Entonces, eh, igualmente no hay como un límite para quién es Big Data y para quién no es Big Data, ¿cierto? Pero, ¿qué tipo de negocios pueden implementar esto? ¿Es para todos los negocios? Sí. ¿Había algunos limitantes? ¿Cómo podríamos decir, hombre, esto es para mí o, o yo quedo por fuera de este asunto? No, todos los negocios tienen la posibilidad de beneficiar, todos los tamaños de empresa de todos los sectores tienen la posibilidad de beneficiarse con estos modelos y con esta implementación de Big Data y de analítica. ¿Qué pasa? Y era lo que yo mencionaba de pronto en algún momento. A medida que tú tienes más datos, pues te vas a dar cuenta que es más difícil procesarlos, almacenarlos. Entonces es cuando tienes que decir, ok, yo creo que yo ya debo pasar al Big Data. Pero una microempresa puede generar visión de obtener información. Vamos a hacerlo claro, solo con las ventas, analizar las ventas, analizar de dónde vienen sus ventas, entender de pronto cuál es el cliente que lleva el mayor peso en las ventas. ¿Y esto por qué? Pues para una estrategia de diversificación, ¿cierto? Porque yo digo, no sé, tengo un cliente X que es el que tiene el 80% de mis ventas. Si ese cliente no está, pues yo después no estoy. Que de pronto vimos un poco esa materialización con lo que pasó con la pandemia, ¿cierto? Donde hubo muchos variaciones y lo vimos así. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas se pueden hacer en una microempresa. Temas, por ejemplo, si es una microempresa que tiene que ver con el agro, los insumos, el tema, por ejemplo, del fertilizante. Entonces, si yo comienzo a guardar, a registrar los datos de cuándo compré un galón de fertilizante, cuánto se me acabó, y yo hago eso durante todo un año, pues de pronto el siguiente año yo voy a poder aplicar un modelo que no va a ser muy complejo, pero que me va a decir, oiga, a usted se le va a acabar en 2 meses, compre hoy. ¿Sí? O averigüe si el precio del fertilizante hoy es más barato para que usted compre y no se quede usted sin esa parte. Cuando vamos a hablar de turismo, por ejemplo, la predicción de la demanda, ¿cierto? Si tú tienes datos de ocupación, que muy posiblemente los empresarios que son de turismo pues los tienen, pues tú puedes ver, por ejemplo, una temporalidad. No, tenemos en la cabeza que temporada alta es Semana Santa, junio, semana de receso y diciembre, pero resulta que por alguna razón en mi área hay un evento en mayo, que estamos entre Semana Santa y mitad de año, y hay alta afluencia. Ah, bueno, yo puedo hacer algo para tener eso. Entonces, la respuesta puntual es, no hay un límite de que tú no puedas utilizarlo. Lo que sí nos pone un poco límites es la información que nosotros tenemos, lo que recolectamos y de pronto ya un poco ya la habilidad y la capacidad de poder incluir eso en modelos. Eso sería, pero no es algo que sea, no, tú no puedes hacer Big Data o tú no puedes hacer analítica, no, lo pueden hacer desde cualquier tamaño siempre y cuando tengan los datos. Excelente, Juan Sebastián. Hay una pregunta, Angie Montenegro nos pregunta que qué opinión tienes acerca de Python. Python es el lenguaje de programación, yo creo que sería el principal cuando se habla de temas de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque Python tiene unas herramientas o tiene unas librerías mejor que nos dan mucha flexibilidad. Y de alguna manera, si yo quiero correr alguno de esos modelos que ustedes vieron,
yo puedo correrlo en Python, ¿cierto? Hay una librería que se llama Pandas, por ejemplo, que me permite hacer el procesamiento de datos o incluso el análisis de los datos. Entonces, es en ciencia de datos, en analítica, si me pregunta a mí, es uno de los más utilizados. Ahí generalmente se utiliza S y se utiliza R. A mí personalmente, eso es una decisión personal, ¿no? No es algo de industria ni nada de eso, pero a mí me gusta más Python y es porque es el que conozco un poco y el que he trabajado. R viene mucho de las raíces de la estadística tradicional, ¿no? Entonces ahí nos da una visión de a pronto para elegir, pero si tienen la posibilidad, prueben los dos y se quedan con el que más les parezca, pero tiene otra ventaja y es que es un software libre, es gratuito, entonces pues yo lo puedo descargar y puedo hacer y puedo ver diferentes cosas. Hay mucho código ya hecho, hay muchos modelos que ya están, las librerías, lo que mencionaba. Entonces, pues mi recomendación es, si tienen la posibilidad y si saben cómo, utilícenlo y si no, aprendan. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, en este momento me encuentro en un momento realizando un estudio de caso de transformación digital de un modelo tradicional con el uso Sí, de datos. La pregunta específica es si se le podría brindar documentación o fuentes de información para desarrollar este tema. O sea, él está estudiando cómo se han transformado empresas sí, usando el tema de la data para pasar de un modelo tradicional a un modelo pues transformado. Entonces, digamos, ¿qué referentes le podríamos recomendar? ¿Qué documentación? ¿Dónde sí. podríamos como ir buscando esos casos de éxito? Hay una visión importante y es que infortunadamente en español casi no hay como esa literatura. Yo recomendaría Accenture, lo voy a poner acá en el chat. Es una consultora. No sé por qué no lo envié. Ah, perdón, lo envié en otro que no era, en otra casilla. Accenture es una consultora, ellos tienen mucha información y tienen algo en español, pero la mayoría es en inglés. Otro bien interesante es este que voy a poner acá, ¿cierto? Eh, McKinsey también, Deloitte, que Deloitte también tiene información en español, algo. Eh, esa sería como una visión. Mi sugerencia, si de pronto lo estás haciendo para un sector específico, que hagas la búsqueda en Google del sector y transformación digital o casos de éxito de transformación digital en español o en inglés, preferiblemente en inglés que te van a hacer más resultados. Y de esas que te acabo de poner, busques los documentos porque tienen un montón de documentos. Bueno, hay uno también importante, el WEF, el Foro Económico Mundial o el World Economic Forum, tiene una iniciativa de transformación digital que tienen unos casos ya también ahí que han hecho videos y han hecho casos de estudio que puede ser otra fuente interesante. Excelente, Sebastián. Bueno, vamos a esperar, voy a hacer una preguntita, esta sí es mía, mientras llega algo más. Te agradecen por Dale, dale. las referencias. Mucho gusto. Eh, nos has mostrado una metodología, ¿cierto?, que se puede aplicar. Y claro, precisamente el entendimiento del negocio, el alistamiento de los datos. De hecho, ahí Sí. uno consume muchísimo tiempo. Luego el modelamiento y ya la visualización. Te quiero preguntar, y para cerrar, el tema del modelamiento. Nos mostraste como un árbol donde estaba lo supervisado, lo no supervisado y toda la cantidad de modelos que hay, clustering, bueno, todo lo Sí. que se puede hacer. Mi pregunta específica es, cuando yo tengo datos, ¿qué herramienta me puede servir a mí que ya tenga los modelos? O sea, o necesito una persona que cree los modelos de nada, o ya hay como modelos No, mira, preorganizados que yo voy aprobando como para ver cuál modelo me funciona mejor. sí, sí. Python te permite eso, pero Python de alguna manera requiere como ese conocimiento del código, pero tú puedes llamar una librería en Python, cargar los datos, cargas la librería y llamas el comando de un árbol de decisión, de uno de clustering y lo haces y te saca la información. Si ya queremos verlo como en algo de interfaz gráfica, por ejemplo, Microsoft, y esto no es ningún tipo de propaganda hacia Microsoft ni nada, sino es porque realmente de los que yo he visto así que tú puedas como drag and drop si se permite, es el que más me ha gustado. Ellos tienen una herramienta que se llama Azure Machine Learning Studio. Entonces, esa tiene una capa gratuita, entonces todos los que están acá hoy pueden ir a Azure, buscan Azure Machine Learning Studio y generan una contraseña, un login y pueden comenzar a trabajar con eso. Obviamente eso tiene unas limitaciones del tema de la capa gratuita,
pero ya pueden comenzar a trabajar en eso y precisamente ese sí tiene una interfaz gráfica que tú lo que haces es subir los datos y después de un menú dices, arrastras los datos, después arrastras un módulo que te parte los datos en entrenamiento y en validación, después arrastras el modelo y después arrastras una cajita de evaluación y él te va haciendo todos los pasos, que eso sería mucho más intuitivo y ahí no se necesitaría alguien que sepa completamente. ¿Qué pasa? Y esto sí es muy importante tenerlo en cuenta. Si los datos no tienen el formato, no tienen las escalas, no tienen lo adecuado para los modelos, pues el ejercicio no va a ser bueno. Entonces, sí, por lo menos deberíamos, si decimos voy a hacer una regresión, entender cómo los datos deben entregarse a la regresión. Porque, por ejemplo, yo no puedo hacer una regresión lineal con variables categóricas. Es decir, yo no puedo poner que pertenece al grupo A o al grupo B con una regresión lineal. Una regresión lineal es para números. Entonces, si yo voy a ingresar unos datos que tienen una posible respuesta que sea categórica a un modelo de regresión lineal, pues el modelo no va a responder de la manera adecuada, pues no me va a funcionar. Entonces, es de pronto conocer un poquito de eso, que es bien interesante y que se puede hacer a mano y se puede probar y se puede experimentar y repito, tiene una capa gratuita que se puede utilizar. Esa sería como la respuesta. Vale, Juan, y agradeciéndote finalmente este tiempo, la información que nos has compartido, el conocimiento de tanto valor. Yo creo que quedamos más provocados y sobre todo, digamos, los que somos más de la parte técnica, de pronto conocer un poquito modelos, algoritmos, herramientas, y los de la parte de negocio es, venga, ¿cómo le sacamos provecho a esto? Seguramente volvemos a tener a Caoba en esta alianza que estamos haciendo entre Caoba y Cámara de Comercio, Claro que sí. agradeciéndote muchísimo, agradeciéndote a cada uno de los participantes y bueno, esperando de que podamos aportar en esta transformación digital del país. Y muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias A ustedes, y gracias. espero que volver a tener un espacio como este. Vale, claro que sí, gracias por la invitación y gracias por la pregunta. De pronto, si después surgen preguntas, por favor, a través de Oscar las envían y en la medida de lo posible las responderemos en el menor tiempo posible. Y de nuevo, gracias por la invitación a ti, Oscar, a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, porque lo que queremos nosotros es expandir todo esto y que cada vez más empresas lo utilicen. Entonces, muchísimas gracias. Vale, que tengas una excelente tarde. Despedimos entonces, cerramos el evento